Hola de nuevo, soy Camilo Fonseca y estamos de nuevo unidos para compartir la palabra de Dios a través de nuestros canales digitales. Nosotros venimos trabajando en una serie llamada Tiempos de Cambio y avanzamos de lo general hasta lo particular. Fíjate que venimos hablando, primero, que Dios no cambia; segundo, que Dios todo lo cambia; que Dios nos acompaña en el cambio; y hoy vamos a ver que Dios cambia la vida. Esto es el resultado de todo lo que hemos venido hablando, el por qué Dios lo hace, por qué se ha presentado delante de nosotros. Quiero que me acompañes, por favor, a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, un pasaje muy conocido que vamos a dar lectura y a poner este tiempo en las manos del Señor. Dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias. Qué bueno poder estar de nuevo reconociendo en tu palabra todas las bendiciones que tienes para nosotros. Gracias por hacer nuevas todas las cosas. Gracias por ser el Dios que no cambia, que nunca cambia. Gracias porque tú estás en medio de nosotros renovando, transformando y cambiando nuestras vidas. Permítenos recibir hoy tu palabra, Señor, con tu paz, con tu espíritu y con tu amor. Presentamos nuestros pensamientos y nuestras mentes para que tú, Señor, hagas esa obra que quieres hacer en medio de nosotros. Amén y amén. El cambio más importante de tu vida es el cambio de tu vida. Ese es el más importante. Saber que Dios no cambia, que todo lo cambia, que me acompaña en el cambio, no sirve para nada si yo no cambio. ¿Por qué? Porque sería solamente información y se trata es de transformación. Todo esto que sabemos que nos ha dado la palabra de Dios tiene un propósito específico: que nuestra vida cambie, que vuelva a ser o que llegue al propósito original para el cual Dios nos ha creado en nosotros. Cristo murió en la cruz cambiando su vida por tu vida, cambiando su vida por mi vida. Y ese, repito, es el cambio más importante que nosotros podemos llegar a conocer. Dios quiere darte una nueva vida y tiene el poder para hacerlo. Hay un pasaje que ya hemos visto en otras oportunidades, pero que hoy nos sienta muy bien de nuevo, que está ubicado en Isaías capítulo 43, verso 18 al 19. Presta atención. Dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Hay tres asuntos que se resaltan en este pasaje. Los quiero nombrar de manera general. Lo primero es que todos tenemos un pasado. Ahí está el pasado de todos. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Si bien es cierto que tenemos un pasado, no tenemos que vivir en él. Tenemos que olvidarlo, tenemos que dejar atrás. No es posible seguir adelante en nuestra vida amarrados al pasado o simplemente volteando a mirar permanentemente el pasado. Olvidarse del pasado. Todos tenemos un pasado roto o quebrado de alguna manera. Pero cuando aceptas a Cristo en tu corazón, Él hace de ti una nueva persona. Y esto tiene mucho que ver con el rompimiento del pasado. No porque ese pasado no exista de ninguna manera, el pasado está ahí, pero ese pasado pierde su poder sobre nuestro presente. Entonces no se trata de negar el pasado, sino de quitarle poder al pasado para poder vivir nuestro presente. Darnos cuenta de la necesidad de dejar atrás el pasado con sus roturas, torceduras, quiebres y todo el peso que eso significa sobre nuestros hombros, es lo que tiene que ver con la libertad que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años nos trajo. Cuando el Señor nos habla de que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, nos está hablando de esto. Nos está hablando de ese sacrificio que nos liberó, que nos separa también de nuestro pasado para que no afecte nuestro presente hoy. Pero es importantísimo algo, que tú lo creas. Lo debes creer y sobre todo debes apropiarte de eso. Esto es lo que quita el peso de nuestros hombros
y pone en evidencia la obra de Dios. Y esto se relaciona con la libertad, se relaciona con la sanidad, se relaciona con la renovación, con la restauración, con la salvación, con la esperanza, entre muchas otras cosas más. Después vemos en el pasaje, estamos en Isaías 43, la invitación al presente de Dios. Fíjate que nos viene hablando del pasado, ahora del presente. Estoy hablando del cambio que Dios quiere hacer en ti. Y aquí nos dice, ya está sucediendo. Esto es algo que está en este momento ocurriendo, en tu vida y en la mía. Dios se mueve en un eterno presente que está, digamos, disponible para que nuestro presente se incruste en él. ¿Y qué es lo que nosotros debemos entender? Que aunque Dios está en un eterno presente, nuestro presente es un fugaz instante, en realidad. Fíjate en esto, lo que estoy diciendo en este momento, cuando termino de decirlo, ya está en el pasado. Ya se acabó, ya es pasado. Así es nuestro presente. Por eso tenemos que vivir con sabiduría estos instantes presentes, vivir nuestra vida de esta manera. Aunque yo sea una nueva persona, si sigo amarrado al pasado, voy a vivir mal ese instante presente, ese mismo instante en donde está sucediendo nuestra vida. Y ahí también es donde está sucediendo lo que Dios está haciendo. Es tan importante que tengamos esto claro. Esto es algo que tú no te debes perder. Yo lo comparo como a los fuegos artificiales del 31 de diciembre a medianoche. Cuando suenan, empiezan a sonar la pólvora, hay que salir, hay que asomarse al balcón, salir al patio, salir a la calle. ¿Para qué? Para verlos. Es un instante. Luego va a pasar 2, 3 minutos, 5 minutos y se acabó. No vale la pena perder el presente de Dios por circunstancias viejas. En tercer lugar, tenemos un futuro posible. Fíjate, venimos entonces un pasado que todos tenemos, el pasado de todos, la invitación al presente de Dios y ahora tenemos un futuro posible. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Cuando hablo de un futuro posible, quiero decir que existe la posibilidad de no darnos cuenta. Allí lo está preguntando la palabra. ¿No te das cuenta? Voy a hacer algo nuevo, futuro. Ya está sucediendo, presente. ¿No te das cuenta? Tienes que soltar el pasado. Si no sueltas el pasado, no te vas a dar cuenta de lo que hoy está sucediendo que Dios va a hacer. Ahora, si existe la posibilidad de no darnos cuenta, significa que también existe la posibilidad de sí darnos cuenta de lo nuevo que Dios va a hacer, de lo que ya está sucediendo. Ahora, quizá te preguntes, ¿cómo olvidar el pasado? ¿Cómo no vivir en mi pasado? ¿Cómo reconocer el presente de Dios y extenderme hacia lo que Dios está haciendo, hacia lo que ya está sucediendo? Necesitamos cambiar. Yo necesito cambiar. Cambiar es dejar una cosa, situación o condición y tomar otra. Dejar para tomar. Por lo general, de algo completamente distinto. Entonces, cambiar es dejar para tomar. Y cambiar implica, entonces, dejar hoy el pasado para tomar lo nuevo que Dios hará. Ya está sucediendo. En tu vida, hoy, en este instante, está sucediendo. Te hago una pregunta. ¿Te estás dando cuenta? Porque se trata sobre todo, más allá de las cosas que pueden venir, de lo que nos gustaría ser sorprendidos con buenas noticias, se trata fundamentalmente, préstame atención en esto, del propósito para el cual Dios te creó. Esto está muy bien definido en Efesios 2:10. Nos dice, porque somos hechura de Dios. Esto me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque la palabra hechura en el griego, en el idioma original de la Biblia, utiliza la palabra poema, que es la misma raíz de poema. Porque somos poema de Dios, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pasado, presente y futuro, que tiene que ver con mi significado, que tiene que ver con el propósito para el cual
Dios me ha creado a mí para buenas obras. Cuando no vivimos en esas buenas obras, nosotros no estamos cómodos. Nosotros estamos desubicados en la vida. ¿Por qué? Porque necesitamos enfocarnos en el significado de la vida, en el propósito para el cual Dios nos ha creado. Ahora, para volver a ese propósito original, ¿qué es lo que Dios cambia en nosotros? Y fundamentalmente quiero decirte esto: Dios cambia el corazón. Esto es fundamental entenderlo. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, nos dice este pasaje algo maravilloso. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. Dios lo va a arrancar y les pondré un corazón de carne. Se usa en la Biblia el símil del corazón porque habla de lo más interior de nuestra vida y lo que es el motor, porque es el motor de la vida. El corazón, al igual que ese órgano físico conformado por capas de músculos y abrazado por nervios que bombea la sangre para oxigenarla después de pasarla por los pulmones y llevar hasta los lugares más recónditos de todo nuestro cuerpo, de nuestro organismo, la vida. Lo que significa en la Biblia el cambio de corazón es lo mismo. Es la forma como Dios oxigena nuestra vida. Quiero que pienses en esto. Les dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Está hablando de lo central del corazón, de cómo a través de ese corazón van a llegar la sangre que está agotada y desgastada para recibir de nuevo el aliento de los pulmones. Y también la palabra de Dios nos habla de cómo cuando Dios nos creó sopló espíritu de vida. Por eso dice que nos dará un nuevo corazón y que infundirá, soplará un espíritu nuevo para cambiarnos, para que tengamos una nueva oportunidad. Dios cambia nuestro corazón, infunde un soplo a nuestro espíritu para oxigenarnos de nuevo y darnos una vida nueva. Por eso es tan enfático el libro de Proverbios en el capítulo 4, verso 23, cuando nos recomienda lo siguiente: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es tan importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando el motor se rompe, y hablamos del corazón como el motor de la vida, lo que Dios pone, por supuesto, en nosotros, el motor debe ser cambiado. Si se rompe, hay que cambiarlo. Jeremías 17:9 nos ayuda un poco en esto. Nos dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Entonces vemos que es necesario un cambio de corazón. Un cambio que arranca desde lo profundo de nuestro ser para que podamos tener una vida diferente. Por eso Dios inicia ahí. Fíjate que no dice que Dios cambia nuestra manera de hablar, que Dios cambia nuestra manera de actuar, nuestra conducta, sino que Dios va a lo profundo, a la raíz, a lo fundamental de tu vida, a tu corazón. Desde ahí inicia todo. Ahora, Dios nos cambia la vida. Desde ahí es el punto de cambio fundamental, cambiarnos la vida. ¿Qué produce el cambio de corazón que Dios hace en nosotros, que Dios pone en nosotros? Lo primero, produce un cambio de mente. Debemos revisar dos cosas acá. En 1 Corintios capítulo 2, verso 16 nos dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Y uno podría pensar, bueno, si tenemos la mente de Cristo, entonces ¿por qué sigo pensando lo que estoy pensando? Bueno, es simple. Tener la mente de Cristo no significa que no voy a pensar mal nunca, sino más bien que tengo la capacidad dada por Dios de pensar como Cristo, de pensar de una manera sobrenatural. Eso significa que yo tengo la mente de Cristo. Dios pone su mente en mí, me da la capacidad de pensar de manera completamente diferente. Y para que esto se dé, yo tengo que empezar una serie de ejercicios. Y tiene que ver con la manera como yo pienso día tras día. En Romanos capítulo 12, verso 2, lo describe muy bien. Nos dice, no se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿De cuál mente? Yo tengo la mente de Cristo, pero tengo una manera de pensar que tiene que ser renovada. Y esto no lo hace Dios, esto me corresponde a mí. Él ya me dio la mente, ya me cambió el corazón. Ahora yo tengo que empezar a renovar mi manera de pensar. ¿Para qué? Es importante esto. Allí lo dice el verso que ves en pantalla. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y me gusta decirlo así, siempre buena, siempre agradable y siempre perfecta. La renovación de la mente da ese cambio de mentalidad, y es importante también que sepas esto. Es un proceso. Esto no sucede de la noche a la mañana. No es que yo parpadeo y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy viendo y estoy pensando distinto. No. Esto es algo que tienes que ejercitarte. Es un músculo que tienes que desarrollar. Así es lo que pasa con la mente. Luego, ¿qué sigue? En segundo lugar, tenemos aquí un cambio en mi conducta. Fíjate que estamos viendo como un efecto cascada. El cambio en mi conducta lo describe muy bien Jeremías 32:39. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que me teman, que siempre me teman, para su bien y el de sus hijos. Esto nos está dando claramente unas señales de la necesidad de ser personas coherentes entre lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, para los resultados que vamos a ver. Si nosotros permitimos que Dios cambie nuestro corazón al entregarle nuestra vida, nos dé la mente de Cristo y nosotros trabajamos en la renovación de nuestra mentalidad, nuestra conducta va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cambios en el cableado fundamental de nuestra vida. Y entonces los resultados van a ser diferentes. No tengo que concentrarme en esto siempre lo hago, ¿cómo hago para cambiar esto y esto? No, ve a la raíz, ve a la fuente, ve al motor. Y ahí es donde las cosas comienzan a ser diferentes. Porque a veces nos centramos en la conducta y no se trata de eso. Se trata de la raíz que está en otra parte, no es la conducta. La conducta es un resultado muchas veces o hace parte de la finalización de un proceso, de la manera como nosotros vivimos. Sin embargo, debemos saber lo que nos dice Efesios 5:8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Por eso podemos pensar en la coherencia. No puedo ser coherente si soy una persona que tiene una pata en la oscuridad y otra pata en la luz. Yo tengo que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión, porque si no, nunca va a haber un cambio. Nunca se va a producir ese cambio de corazón que va a producir un cambio de mente, que va a producir un cambio de conducta. Pero no solamente eso. Fíjate en esto tan interesante, porque sigue, después de esa conducta diferente, un cambio en mi manera de hablar, un cambio en mi lengua, un cambio en mi hablar. La manera como nos expresamos literalmente dice mucho de nosotros. El apóstol Santiago, que es como una especie de neuropsicólogo de la antigüedad, habla con profundidad y mucha propiedad acerca del impacto de la lengua y del lenguaje en nuestras vidas. En el capítulo 3, verso 2 de su libro, Santiago 3:2, nos dice: todos fallamos mucho. Creo que podemos estar de acuerdo con el apóstol Santiago en esto también. Pero sigue diciendo a continuación: si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. A partir de ahí empieza a hablar de cómo un órgano tan pequeño como la lengua puede cambiar el curso de la vida, puede incendiar una vida completa. Pero eso es un tema que lo dejo para que lo puedas leer en casa, el libro de Santiago, extraordinario libro de la Biblia. Pero veamos lo que dice en Job capítulo 8, verso 2 al 7, porque aquí vemos como la importancia de nosotros tener control de nuestra propia lengua, de tener un cambio en nuestra manera de hablar. Dice allí lo siguiente: ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado. Creo que todos sabemos del poder de las palabras. Creo que todos sabemos de lo que es el significado de hablar
mal. De hecho, maldecir es decir mal. Bendecir es decir bien. Ahora, sigue diciendo el libro de Job, ¿acaso Dios pervierte la justicia? Job se venía hablando en su expresión como un viento huracanado, eran sus palabras, era su lengua como un azote. Y le preguntan, ¿hasta cuándo vas a seguir hablando de la misma manera? Quiero que pienses que Job era un hombre que tenía una relación con Dios y era consciente de Dios en su vida. Sin embargo, a veces nos descontrolamos y le damos rienda suelta a la lengua. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Porque tus palabras pueden convertirse en un viento huracanado. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho el Todopoderoso? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pero si tú vuelves la mirada hacia Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Qué pasaje tan increíble este, porque nos está hablando de cómo nuestra manera de hablar puede cambiar todo el curso de nuestra vida, pero que si nosotros nos ponemos en orden con Dios, lo miramos a Dios de nuevo, también va a cambiar para que nosotros volvamos a retomar el lugar que nos corresponde. En cuarto lugar, después de mirar que Dios cambia el corazón y que eso produce un cambio de mente, un cambio de conducta, un cambio en mi hablar, es un cambio de resultados. Esto es una consecuencia, sencillamente. Creo que todos lo podemos entender fácilmente. Proverbios 1:33 nos dice, pero el que me obedezca, está hablando Dios en nombre de la sabiduría, dice, el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Cuando nosotros nos orientamos a buscar a Dios, de corazón lo buscamos realmente, en las mañanas imploramos su presencia, ¿qué va a pasar? Que los resultados de nuestra vida van a cambiar. ¿Y por qué podemos buscar a Dios? Porque Dios está produciendo un cambio en nosotros. Porque Dios está cambiando y quiere cambiar tu vida. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu corazón. Cuando le entregas ese corazón, te da la mente de Cristo, pero tienes que renovarla. Te da un cambio en la conducta porque ya no estás parado en las tinieblas, sino que estás parado en la luz. Y luego viene un cambio en tu manera de hablar. Y eso trae unos resultados, sencillamente. Todos queremos buenos resultados en nuestra vida. Dios también lo quiere. La persona que está más comprometida con tu éxito es Dios, más que tú. Y si Dios quiere un cambio en nuestra vida, nos da las herramientas. Fíjate que en Isaías capítulo 58, verso 8 al 12, nos dice lo siguiente. Si así procedes, conducta que viene por causa de un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Entonces empezamos a vivir de una manera diferente, tomar acciones diferentes. En este caso es un pasaje magnífico que habla acerca del poder del ayuno en la vida de un creyente. Y termina diciendo, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador, la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces, consecuencias, resultados, brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo, mira el impacto que se amplifica a los nuestros, tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Una vez más vemos el efecto de lo que ocurre en la intimidad de una relación con Dios de una sola persona, cómo puede llegar a afectar una nación completa. Es sorprendente. Vale la pena
vivir para Dios. Entregarle nuestra vida para que la cambie. Fíjate que se trata de una cascada, ya lo dije antes. Como pienso, siento, como siento, actúo. Y esto trae unos resultados. Quiero terminar con esto. ¿En dónde se origina todo para que haya un cambio de corazón? Para que se dé esto en lo que nosotros creemos. Allí se ubican nuestros valores que muchas veces tienen que ser redefinidos, sobre todo cuando nosotros nos encontramos con Dios. Me refiero a qué es lo que tú valoras en tu vida. Y ahí está la diferencia. La Biblia nos cuenta de una historia de un hombre llamado Lázaro. Lázaro se había enfermado y sus hermanas, sabiendo que ellos eran muy amigos de Jesús, le avisaron, pero pues él se encontraba en otra ciudad. Cuando le llegó la información, bueno, pues tardó unos días en llegar y cuando llegaron Lázaro ya había fallecido. Llevaba 4 días muerto. Y tienen luego una de las hermanas de Lázaro con Jesús una conversación entre lo humano y lo divino. Entre otras cosas, culpa esta mujer a Dios por no haber llegado a tiempo, pero en realidad Dios nunca llega tarde a nuestras vidas. Jamás Dios llega tarde. Le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo. Y entonces esto le da pie a Jesús para hablar una de las más grandes verdades que nosotros necesitamos conocer. Y esto está en Juan capítulo 11, verso 25 al 27. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Nos habla de la vida eterna que hereda automáticamente una persona que le abre su corazón a Jesús, que le entrega su vida para que Él produzca ese cambio de corazón, para que se dé un cambio de mente, para que se dé un cambio de conducta, un cambio en la manera de hablar y se produzcan unos resultados. ¿Para quién? Para el que cree. Y cuando Jesús le hace esta afirmación, que lo importante es que ella se concentrara en ¿qué? En que Jesús es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él vivirá aunque muera, y que todo el que vive y cree en Él no morirá jamás, le hace la pregunta del $1.000.000. ¿Crees esto? Y todo se reduce, no por reduccionismo, sino por esencialismo, más bien, al ¿crees esto? Porque desde ahí es donde cambia el universo, donde cambia tu vida, donde puedes soltar tu pasado, entender tu presente y apropiarte del futuro que Dios tiene para ti. ¿Crees esto? ¿Qué le respondió esta mujer? Una mujer de fe que nos deja un ejemplo maravilloso. Sí, Señor, enfática fue ella. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Jesús arrancó por ahí porque depende de si le crees o no. De si crees para aceptar, porque Dios es un caballero, digamos. Y Él no va a violentar la puerta de tu corazón. Él espera a que tú le abras la puerta y le permitas entrar. ¿Para qué? Para cambiar tu corazón. ¿Para qué? Para cambiar tu vida. Solamente tienes que creer. ¿Crees esto? En el verso 40 de Juan 11, Jesús se lo repitió. Le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y esto fue lo que marcó la diferencia para que existiera un milagro maravilloso. Cuenta la historia que este Lázaro vino a la vida, que Jesús se paró frente a la tumba y lo mandó llamar. Pero curiosamente, las personas que asistieron al funeral de Lázaro después querían matarlo. Y se cuenta que Lázaro fue hasta la isla de Chipre y allí desarrolló su ministerio. Allí le compartía a todo el mundo. ¿Quién no quisiera escuchar la historia de un hombre que regresó de entre los muertos? Y se cuenta también
que en una casa en Chipre, en unas ruinas, encontraron una placa en el piso que dice lo siguiente: Lázaro, amigo de Dios, muerto 2 veces. El hombre que murió y volvió a la vida, pero que después partió, dejando un legado de lo que Dios puede hacer en los que creen en su nombre. Entonces quiero que pienses que hemos hablado de esto. Es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer, que produce unos resultados. Como pienso, siento, como siento, actúo. Pero esto depende de qué, en dónde inicia la cascada, en lo que tú crees. ¿Qué es lo que te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué crees tú? Porque si crees que Jesús es la resurrección y la vida, yo te voy a decir que van a pasar cosas extraordinarias y sobrenaturales en tu vida. Te lo puedo asegurar, no por lo que yo he vivido, que lo he vivido, sino porque la palabra de Dios así lo dice y Dios no miente. Sabes que hay algo que no puedo dejar pasar por alto. Cuando Marta, la hermana de Lázaro, se fue para su casa, nos dice el Evangelio, dicho esto, Marta regresó a su casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Una vez que tú recibes el mensaje de la palabra, ves esa vida manifestada en ti, ese cambio en tu vida, es bueno que compartas lo que has recibido. Eso que Dios te dio, esa vida que Dios te dio, llévala a otros. Empieza por tu familia, compártela con ellos. Comparte el mensaje de Cristo con tu familia y con tus amigos. Y vas a ver cómo Dios va a acompañarte en esto siempre. Quiero orar por ti. Señor, te damos las gracias porque hoy todo aquel que está escuchando este mensaje, Señor, debe saber que hay un futuro posible, que hay un futuro posible de tu mano, que hoy estás haciendo, Señor, en el presente, muchas cosas maravillosas para que nosotros olvidemos nuestro pasado, Señor. Que tú cambias nuestro corazón, cambias nuestra mente, cambias nuestra conducta, nuestra manera de hablar, y que por ello, Señor, podremos tener la oportunidad de ver resultados sobrenaturales en nuestra vida. Hoy te decimos, como la mujer del Evangelio, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Queremos ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Cámbialo todo, Señor. En tu nombre poderoso, amén y amén. Muy bien, ¿cuál es el paso a seguir? Quizá tú estás allí sentado, sentada, y es importante que sepas que el punto de partida para que haya un cambio de corazón es que tú le digas: Señor, yo creo en ti. Sí creo. Y esto, pues sencillamente se resuelve con una oración. Quiero pedirte que si esta palabra ha tocado tu vida, hagas una oración sencilla para recibir al Señor en tu corazón, para que lo cambie. Y empiece a desatarse toda esta cascada de eventos que vemos nosotros o que vimos en el día de hoy. Cierra tus ojos, por favor, donde estás y empieza de nuevo. Quiero decirte, tienes una oportunidad. Tú te mereces una nueva oportunidad. Todos la merecemos. Y por eso Cristo, por eso Dios se hizo hombre en Jesús, para morir en la cruz, para levantarse de entre los muertos, tomar nuestro lugar y darnos una vida nueva para siempre. Dile simplemente, creyendo en tu corazón, la siguiente oración: Señor Jesucristo, yo te necesito. Creo en ti, Señor. Sí creo. Creo que eres el que había de venir al mundo y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Sopla también con tu Espíritu Santo para hacer de mí una nueva creación para siempre. Amén y amén. Muy bien, te queremos dar la bienvenida a nuestra iglesia. Para eso necesitamos saber de ti. Déjanos saber de ti para acompañarte en tu caminar, en tu proceso
de crecer en la fe, porque a partir de este momento tienes que conocer lo que Dios dice para tu vida, para que pase todo esto que hemos hablado hoy. Puedes llenar el formulario escaneando con la cámara de tu celular el código que aparece allí en pantalla. Llenas la información y ahí automáticamente cuando le das clic nos la hace llegar para poder comunicarnos contigo. No dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo porque en la iglesia somos todos, somos una comunidad. Entonces todos estamos en las mismas. ¿En qué estamos? Pues conociendo un poquito más de Dios cada día, queriendo vivir para Dios. Simplemente eso. Aquí no se trata de superhombres, supermujeres. No, se trata de que amemos a Dios, de que busquemos a Dios. También puedes darle clic en el link que aparece en la descripción más abajo de este video, o puedes escribirnos al correo barranquilla@casarroca.org o entrar en nuestra página web www.casarroca.org y en la sección Soy Nuevo, allí nos das tu información. Con eso nos podemos poner en contacto o lo que prefieras, ya te dije, escribir el correo. Muy bien, para despedirme ya de todos ustedes, gracias por su atención especial. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, dale like a la prédica porque eso nos permite mejorar y nuestro alcance. Hay que llevar el mensaje hasta donde más podamos. Nos encuentras también en Spotify y Google Podcast, allí por Casarroca Barranquilla. Ahí vas a encontrar estas prédicas, las series que venimos trabajando las vas a encontrar. Y así también puedes compartir este mensaje con tus familiares y amigos en cualquier parte del mundo en donde se encuentren a través de las redes sociales. La iglesia, te recuerdo, tiene mucho espacio, los grupos pequeños de mujeres, de hombres, de jóvenes, de casados, de adultos mayores, de niños, cursos de crecimiento y muchas cosas más, porque en la iglesia somos todos. Dios los bendiga.